Patrocinan este programa Grupo Sada Pollos Montemar, Caja 7, McDonald's Tenerife, Océano Combustibles, Dental Center Dipar, Todo Hogar, Montesano, Loro Parque, Grupo Número 1, Faicanes Tenerife, Centro Oftalmológico Muiños, Centro Comercial del Mueble, Mobiliario Martínez Serra, Tu Trébol, Centro Neurológico Antonio Alayón, Obra Social La Caixa. Venimos a apoyar la manifestación para que pongan las urgencias pediátricas en ICO y esperemos que pronto llegue el caso, que así sea concedido. Ojalá que lo consigamos. Estoy reivindicando el de que haya las urgencias de pediatría de la que adolecemos y de la que se ha solicitado hace tiempo y nos han dicho que las iban a poner. Apoyo a la sanidad pública de calidad y por lo tanto aquí ahora mismo se está apoyando bastante o más a la sanidad concertada. No soy abuelo todavía, pero me preocupa lo que hace falta en este hospital, ¿eh? Y sobre todo para un niño de madrugada que se ponga enfermo y tenga que ir a Santa Cruz, o tienes que ir al privado, al tuyo, y gastarte las perras, ¿no? Y hace falta pues un equipamiento paritorio en condiciones, y si no, no lo hubiesen ellos, ¿eh? Si no, que no den palabras, ¿eh? Y la otra, pues mira, poca gente, es lo que yo veo yo, esto está bien, están los alcaldes más o menos del norte, pero poca gente. ¿Dónde está la gente? Yo es que estoy muy preocupada sobre todo por eso, porque yo tengo niños pequeños, ya son 4, mis niños han salido todos con problemas y me las he visto y me las he deseado. Pues correr con el niño para Santa Cruz, cuando era en el Hospital La Candelaria, correr con ese niño para allá, es que es una, como digo yo, es una bobería, venir para aquí para que te lo vea un médico, no, lo tienes que llevar al hospital, voy directamente al hospital y me ahorro las 2 horas o las 3 horas que voy a estar aquí esperando, las espero ya en Santa Cruz. Necesitamos aquí para los niños, para lo que es todo material de un quirófano, que por lo menos para la urgencia, todas las máquinas de radiografía y todo eso está roto, hay que ir al puerto. La verdad que hace falta y la cosa que dinero ha habido, pero ¿dónde se han metido ese dinero? Es lo que piensa uno, ¿no? Y la verdad que está bien que hagan para la parte norte de Tenerife un hospital, por lo menos para la urgencia básica. Acaban de escuchar el cabreo de los vecinos del norte de Tenerife que acudían hoy a una concentración convocada por el alcalde de Icó de los Vinos para solicitar o solucionar, mejor dicho, las graves carencias que asegura hay en la actualidad en el mal llamado Hospital del Norte. Piden especialmente la reapertura del servicio de urgencias pediátricas que entró en funcionamiento y, como ustedes recordarán, cerró y aún no se ha vuelto a poner el servicio en marcha. Muy poca gente respondió al llamamiento de este alcalde en la mañana de hoy, pero sí acudieron a las inmediaciones del hospital representantes de distintas fuerzas políticas en los ayuntamientos del norte, menos aquellos que pertenecen a Coalición Canaria. Enseguida escuchamos las valoraciones de los alcaldes que apoyaron estas propuestas. Podríamos llamar podríamos llamar lo que sucedió esta mañana una concentración de alcaldes o de representantes de opciones políticas, salvo Coalición Canaria, en las inmediaciones del hospital, insisto, mal llamado Hospital del Norte, pero con poca participación por parte de los ciudadanos. Imaginamos que fruto del cansancio o del saber que en el fondo este es un problema que tiene una difícil solución porque no hay vocación, no hay espíritu, no hay intención de arreglar definitivamente un problema que nos afecta a todos. Ojo
a lo que va a contar esta noche David Cuesta. Advirtió la semana pasada que traería novedades acerca de estas imágenes que ustedes están viendo. Vamos a desvelar en primicia los detalles de la organización criminal nacional, de carácter nacional, que se dedicaba a las peleas de perros y de la que tanto hemos hablado en el último año aquí en Mírame Televisión. Tenemos mucha información que compartir con ustedes, cómo operaba esta red y en qué punto judicial se encuentra el caso que nos indignó a todos por estas terribles imágenes del chalet de los horrores en Güímar. David Cuesta, buenas noches. Buenas noches, Manolo, buenas noches a los compañeros y a la audiencia. La verdad que tremendo, ¿no? Lo que vamos a contar hoy, y tremendo el tener que leer que ocurren las cosas que, insisto, hoy vamos a relatar al detalle. Bueno, pues tenemos novedades. ¿Se llama primicia? Sí, lo vamos a adelantar hoy, pero bueno, mañana lo podremos leer en diversos sitios, entre otros sitios pues en mirametv.com y por supuesto en tenerifeahora.com. Bueno, pues ojo, porque tenemos novedades de los perros de los que tanto se ha hablado, de cómo operaba esta red, y quizás el dato interesante que tenemos que contar, a los que luego añadirá David muchísimo más, es que se trata de una red que operaba a nivel nacional. Óscar Martín, buenas noches. Buenas noches. ¿Has visto buenas noches a todos. Imágenes de la concentración? Sí. Tenemos que analizar qué ha sucedido, quiénes acudieron, quiénes no. Es más, vamos a escuchar una valoración de los alcaldes que ya estuvieron presentes. Efectivamente, algunas ausencias y algunos destacados, algunos que han acudido, que también ha sorprendido la presencia, insisto, de algunos. Bueno, en gran parte, casi todos los alcaldes de zonas comprendidas entre Buenavista del Norte y Los Realejos, y de distintos signos políticos, en una asunta manifestación que ya adelantamos la semana pasada. Bueno, ahora todos los pormenores, toda la información la tienen ustedes también en mirametv.com. Nuestro compañero Román Delgado nos hablará de plátanos y de las ayudas que benefician más a unos que a otros del sector. ¿No, Román? Eso es. Buenas noches. Buenas noches, compañero. Sí, vamos a seguir con el plátano un poquito, aprovechando que ahora está, bueno, hirviendo el potaje de los presupuestos con las enmiendas, y hay un reparto interesante de millones, y vamos a explicar, bueno, un acontecimiento, digamos, cercano que ha tenido lugar estos días y que pudo hacer explotar todo el sistema de ayudas al transporte tal y como se había negociado inicialmente en lo político, ¿no? Bueno, pues de todo esto vamos a hablar esta noche. Además tendremos la oportunidad de mostrar las primeras escenificaciones a un año prácticamente de las elecciones. Nuestra mirada se va a fijar en la isla de Lanzarote, en ese primer encuentro que ha habido por parte de los miembros de Coalición Canaria. También tenemos que hablar de esos primeros encuentros y buenas intenciones por los nacionalistas en querer, parece ser, llegar a un acuerdo con los otros nacionalistas, los de Coalición Canaria con los de Nueva Canaria. Un gesto, no cabe duda, el de Carlos Alonso, que al parecer ha enterrado el hacha de guerra con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales. Pero nos vamos primero, si les parece, hasta el norte de la isla de Tenerife. Escuchen ustedes la valoración que hacía el alcalde de Tacoronte, José Ramón León, de Ico de los Vinos. Que se resuelvan los problemas que tienen. No tenemos rayos X, no tenemos escáner. Hay un montón de servicios necesarios que se han prometido instalar y no se ha hecho. Es decir, esta es una primera reivindicación. La asistencia pediátrica a los niños, asegurar la asistencia pediátrica, y lo he recalcado, en cualquier momento del día, es una necesidad urgente, porque ese problema tiene una dimensión especial para los niños y para los padres. Luego hay una segunda dimensión, es dotar de más servicios que también nos han prometido, temas de análisis, extracciones de sangre. Saben ustedes que la gente para hacerse un análisis tiene que ir al hospital universitario desde Buenavista o desde cualquier sitio de esta parte de la isla. Eso es impensable. El tema de la telemedicina, que tanto se ha publicitado, tampoco se ha puesto. Ahora dicen que pensábamos después de la reunión de marzo pasado a la que asistí, que era una cuestión de un mes, fue el plazo que nos fijaron para muchas de estas cosas, no se ha cumplido una vez más. Y luego, por último, yo creo que es la reivindicación básica donde tenemos que forzar, es que esto sea de verdad un hospital, y si hace falta que se redefina el marco
porque este era un hospital del norte y se quiere dejar como un hospital del noroeste de Tenerife. Aquí se pueden atender muchas necesidades de la población del Valle de la Orotava que no tienen por qué ir todos al masificado hospital universitario, porque aquí podría haber una atención personalizada, más humana, más cercana y más cercana también en el tiempo. Es decir, el objetivo final es que esto sea un verdadero hospital y para eso es necesario que el partido del gobierno cambie de mentalidad, cosa que a pesar de las peticiones no se ha hecho, cambie de enfoque de lo que es una medicina descentralizada que en este momento creo que no tiene, y si tiene no la cumple. Esas eran las declaraciones del alcalde de Ico de los Vinos, que era el convocante de esta concentración, pero allí nos encontramos, y ahora nos dará pormenores el compañero Óscar Martín, allí nos encontramos con dos voces distintas, también del norte de Tenerife, la de Aurelio Abreu, vicepresidente del gobierno de Canarias, del gobierno del Cabildo de Tenerife, socio de Coalición Canaria, y el portavoz, o mejor dicho, el líder de los populares en el Cabildo también de Tenerife, alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez. Bueno, yo creo que es una reivindicación histórica del norte de Tenerife, un incumplimiento flagrante desde hace muchísimos años de gobierno de la derecha en esta comunidad autónoma, y en esa apuesta que se hizo por los hospitales comarcales, tanto del norte como del sur, pues ha sido un auténtico fracaso, una falta de interés política por parte de la Consejería de Coalición Canaria y que ha gobernado mayoritariamente esta consejería, y desde luego es un abandono una vez más, y ahora que hay recursos económicos que se ha presumido de ese aumento presupuestario por parte del Gobierno de Canarias, vemos como la mayoría de esos recursos van a la sanidad concertada, un desmantelamiento paulatino de la sanidad pública, un desmantelamiento del apoyo a los profesionales que mantienen el sistema público sanitario de esta comunidad autónoma, y desde luego una vez más los del norte de Tenerife estamos sufriendo las consecuencias de tener las peores urgencias de toda Canarias, están ubicadas en el norte de Tenerife. Bueno, creo que he sido el primero que se pronunciaba públicamente en favor de esta concentración, porque entiendo que hay razones suficientes para demostrar, escenificar al Gobierno de Canarias la necesidad que se tiene en esta parte de Tenerife con respecto a esta infraestructura. El mal llamado Hospital del Norte hoy en día no presta los servicios que merece un hospital de segundo nivel, y en este sentido hemos seguido reivindicando, apostando y exigiendo al Gobierno por distintas vías el trabajo que se necesita para poder cubrir la necesidad de nuestros vecinos. No lo han hecho, y no solo eso, sino que además, desde mi punto de vista, han mentido. No hay pediatras, tras la promesa del consejero de ubicar aquí esas urgencias pediátricas, y si en su momento no lo sabía es muy grave, porque no conoce la realidad de la sanidad canaria, y si lo sabía y mintió conscientemente es tan grave como lo anterior. Por lo tanto, creo necesario que de esta forma pacífica y tranquila significásemos y hiciésemos ver la necesidad de nuestros vecinos con respecto a sanidad. ¿Quedan más alcaldes? Vamos a verlo, porque me he quedado de una pieza, Viene un poco a reivindicar pues que cuando se hacen reuniones con falsas promesas pues pasa esto, ¿no? La sociedad pues se cansa, los políticos ya estamos cansados de tanta reivindicación y de tantas promesas incumplidas. Es también una necesidad compartida por toda la corporación municipal, y también porque en consecuencia con todo esto el déficit de funcionamiento de este centro de ICOT acaba pues generando derivaciones a otros municipios como el Puerto de la Cruz, que acaba también congestionando la red, el servicio en definitiva. El tema sanitario, igual que el tema de comunicación, se ha tornado muy complicado resolverlo en esta isla. Nos acaba afectando a los mismos. Tenía una reunión hace algunas semanas y alguien me decía de otra administración que parece que somos una isla menor dentro de la isla de Tenerife, y todo lo peor de esta isla está situado habitualmente en este entorno y en esta zona, ¿no? Es el momento de poner en funcionamiento un hospital, porque así se programó. Es el momento de empezar a dotarlo de servicios, y es el momento de que esas reivindicaciones históricas, porque para hacer esta manifestación, repito, hay que tener unos argumentos detrás contundentes. Yo creo que los hay, porque se ha incumplido reunión tras reunión, compromiso tras compromiso. Tengo niños y por tanto lo de las urgencias pediátricas es una tomadura de pelo. No se puede abrir un servicio de urgencias pediátricas y a los 3 meses
cerrarlo. Ha habido una pésima gestión por parte del Gobierno de Canarias con respecto a lo que eran los paritorios, el único paritorio que teníamos en el norte de Tenerife, que al parecer a finales de este mes se van a quitar, se van a retirar, y eso es muy mala noticia para esta comarca. Y lo peor de todo es que el Gobierno de Canarias ha dado conformidad a esas carencias sin previamente al menos dotar, en este caso, este hospital de algún paritorio. Ya hace unos meses nos visitó el consejero, don José Manuel Baltar, a la comarca prometiéndonos la reposición de los servicios. Lo cierto es que a día de hoy no solo no se han repuesto los servicios, sino que además seguimos manteniendo y nos siguen tratando como ciudadanos de tercer nivel. Partidos totalmente antagónicos nos hemos puesto de acuerdo para reclamar un servicio tan fundamental como son las urgencias pediátricas. Y además advertir del cierre previsible del paritorio en el norte de la isla de Tenerife. El único paritorio que tiene es una muy buena noticia que todas las formaciones políticas, a excepción de Coalición Canaria, nos hayamos puesto de acuerdo y nos hayamos además consensuado una postura unánime reclamando las urgencias pediátricas en el Hospital del Norte. Óscar Martín, valoración. Bueno, en primer lugar, efectivamente, ya lo anunciamos la semana pasada, que se había cosido, se estaba cosiendo y así se había definido y anunciado, convocado una manifestación esta mañana. Partió del despacho de José Ramón León, alcalde de Icó de los Vinos, de Somos Icodense, junto al grupo de gobierno. Han visto algunas caras también de otros partidos dentro del propio Icó de los Vinos, como por ejemplo Isabel García, que es senadora por Tenerife del Partido Popular. Primero, Manolo, decir que en este tipo de convocatorias, movilizaciones que evidentemente son muy sensibles, en este escenario se apuntan todos, van corriendo todos para salir evidentemente la foto, porque no olviden que queda un año para la celebración de las elecciones autonómicas y locales. Partiendo de ahí, de esa base que creo que tiene que saber la ciudadanía, bueno, pues ellos lo que están pidiendo efectivamente el servicio de urgencias pediátricos, bueno, pues algunos incumplimientos por parte de Sanidad, como por ejemplo desconocen las obras o futuras obras del hospital de día, el proceso en este caso de la adjudicación del escáner, averías por ejemplo en el servicio de rayos, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues cuando lo anunciaba el propio alcalde de Icó de los Vinos, durante las siguientes horas, de hecho ya lo adelantábamos, se iban sumando más alcaldes. Estaba, insisto, el propio alcalde de Icó de los Vinos, el del Tanque, como han podido ver, estaba el de La Guancha, Los Silos, Los Realejos, Buenavista, San Juan de la Rambla, Puerto de la Cruz. No estaba, por cierto, el alcalde de Garachico, porque es de Coalición Canaria. Y no olviden que en este caso, efectivamente, otros alcaldes, en este caso, como por ejemplo de La Orotava, Francisco Linares, no olviden que Coalición Canaria gobierna minoría y que el consejero de Sanidad es José Manuel Baltar, de Coalición Canaria. Evidentemente, a mí me sorprende también... Tampoco estaba Fidela, ¿no? Con la alcaldesa de San Juan de la Rambla sí me dijeron que estaba, Fidela Velázquez, sí. Y a mí me sorprende algunas ausencias, porque evidentemente cuando los alcaldes de Coalición Canaria no se unen en una causa como esta, a mí me hace pensar muchas cosas. Quiere decir, por tanto, que en el trasfondo también hay partidismo, ¿no? Porque oigo a algunos dirigentes de Coalición Canaria, férrimos en este caso, a la hora de defender en sus discursos una sanidad digna y luego no acuden a una convocatoria cuando hay vecinos. A mí me parece esto también llamativo. Bueno, en definitiva, también acudieron, por cierto, algunos políticos del PSOE de distintos signos. Fue Teresa Cruz Oval, que es diputada regional del Partido Socialista. Le acompañaron a Manuel Domínguez, por ejemplo, Pedro Suárez, consejero del Cabildo, secretario general del PP tinerfeño, Sebastián Ledesma, también consejero, Aurelio Abreu, vicepresidente del Cabildo, llamativo también. En este caso porque saben que el Partido Socialista en el Cabildo de Tenerife gobierna en un apoyo con Coalición Canaria, que saben que la sanidad está en manos de Coalición Canaria, ¿no? También le acompañó en este caso Josefa Mesa, que es consejera y es la secretaria de organización del Partido Socialista en la isla de Tenerife. Y digo llamativo, respetable evidentemente, no voy a ser yo quien ponga en cuestión la presencia de Aurelio Abreu, porque Aurelio Abreu también, es decir, durante mucho tiempo fue máximo responsable del IA, del Instituto de Atención Sociosanitaria del Cabildo Insular de Tenerife, y responsable, por tanto, de esas políticas sanitarias. Ahora bien, no sé si es que la parte sociosanitaria que le corresponde, todo hay que decirlo, al Hospital del Norte han cumplido y ya es una realidad y, por tanto, evidentemente, puede defenderlo de esa manera. Él fue alcalde de Buenavista del Norte, también tiene su derecho porque es ciudadano del Norte. En fin, que en este caso, bueno, pues que queda un año para las elecciones, Manolo, y repito que aquí se apunta a todo el mundo para seguir en la foto, pero a mí me llama la atención, evidentemente, algunas presencias, como por ejemplo la del vicepresidente del Cabildo, que gobierna con Coalición Canaria, y por otro lado la ausencia de los alcaldes de Coalición Canaria.
no olvides que muchos de los que están ahí evidentemente no asistieron a aquellas reuniones famosas que desgranamos y que eran evidentemente convocadas por algunos alcaldes, como por ejemplo el propio Heriberto González de Carachico, directamente con presidencia del Cabildo, a la que acudía Fernando Clavijo, a la que acudía José Manuel Baltar. Y repito, insisto, que esas reuniones se organizaban desde el norte de Tenerife con el Cabildo de Tenerife. Y en el Cabildo de Tenerife gobierna como vicepresidente Aurelio Abreu, y sus compañeros de partido, del Partido Socialista, no acudían a esas reuniones que se organizaban con el Cabildo Insular de Tenerife. Román, ¿qué lectura haces a lo que yo voy a hacer una broma. esta mañana? Si hubiesen hecho la convocatoria sobre las 12, nos hubiésemos ido todos a hallar un pescado por ahí, por esa zona de agua. ¿No? Hubiese estado estupendo. No, bueno, lo único siguiendo un poco la línea de Óscar, ¿no? Echo de menos, yo creo, no sé por qué razón no estuvo Pedro Martín, ¿no? Yo creo que hubiese sido interesante que estuviera ahí, el secretario general del PSOE en Tenerife. No sé por qué razón, si la agenda no se lo permitía. Sí, pero bueno, yo creo que en la medida de que tienen un problema homónimo, ¿no?, en el sur, sí, y yo creo que hubiese sido interesante que estuviera ahí. Luego, lógicamente, como también apuntaba Óscar, no estuvieron ni cargos públicos, ni dirigentes, ni alcaldes de Coalición Canaria en esa reunión. Debe ser porque, igual que como dijo Carlos Alonso, como en las dos cumbres, ¿no?, comarcales que organizaron, una primera, la del 14 de marzo, para hablar de sanidad, que es la que desencadena todo esto, ¿no?, de alguna manera, porque ahí el consejero Baltar, convocado por Coalición Canaria, en este caso yo creo que invitado sobre todo por Carlos Alonso, le traslada al alcalde Dico, que es del partido Somos Icodense en coalición con PSOE, PP y Ciudadanos, le traslada que en un mes él va a buscar una solución para el problema de las urgencias pediátricas, ¿no? Ese mes se cumplió, caía un fin de semana, se cumplió, digamos, el 16 de abril, que es un lunes, y a partir de ahí se desencadena todo con la causa agravante de lo que dijo el consejero en la sesión plenaria del martes, donde, ya no le quedó más remedio que decir que no podía resolver ese problema por ahora, aunque sí fue capaz de decir que seguramente lo iba a resolver en los primeros meses del próximo año, ¿no? Yo espero que lo pueda resolver antes del 26 de mayo, que son las elecciones, y que además puedan cortar una cinta pues antes de que lo prohíba la ley electoral, ¿no? David. Sí, bueno, un poco más que añadir, una manifestación política, claramente, en la intención, en la forma, en lo que hemos visto. De nuevo, otra prueba más de que la ciudadanía, al fin y al cabo, está pues bastante alejada de estas manifestaciones. En este caso, además, insisto, por ese tinte político, probablemente pues mucha gente habrá decidido quedarse en su casa, porque no es lo mismo seguir, si es difícil ya de por sí seguir a los movimientos sociales que están reivindicando constantemente pues la defensa de la sanidad pública, pues seguir a los políticos es cuanto menos imposible, ya no, porque han perdido gran parte de su credibilidad, sobre todo en asuntos como el Hospital del Norte, y claro, y menos mal, porque ustedes imagínense que va algún vecino con un poquito de memoria y de hemeroteca y se encuentra ahí a Aurelio Abreu dándole unas declaraciones a Mírame Televisión como las que ha dado, ¿no? Yo creo que aquí la clave está en lo que decía Óscar. Estamos a un año de las elecciones y aquí hay mucho de electoralismo, igual que lo hay en esas reuniones de Coalición Canaria con Baltar y demás. O sea, aquí al final pues todos están en lo mismo. Pero yo le pediría a la gente que también, como decía, no olvide, ¿no?, y tenga un poco de memoria, porque yo he encontrado así rápidamente, esto se puede buscar en Google, se pone en Google Aurelio Abreu, Hospital del Norte, y una de las primeras cosas que sale es un artículo que se llama Un logro para el norte, ¿no? Y es firmado por Aurelio Abreu el 24 de julio de 2016. Claro, ahí estábamos, pues solo había pasado un año después de las elecciones, y lo que ahora es catastrófico para Aurelio Abreu, en ese momento, hace menos de 2 años, era un logro. Y yo ahora les voy a leer nada más que un párrafo muy rápidamente. Ustedes se tienen que imaginar que yo soy Aurelio Abreu a partir de los próximos segundos, porque lo que voy a decir es un poco lo que dijo en ese artículo publicado en el Diario de Avisos Aurelio Abreu, ¿no? Y contaba el vicepresidente del Cabildo de Tenerife: contar con un hospital digno y de categoría ha sido uno de los anhelos que hemos tenido los vecinos del norte de la isla desde hace varios lustros, entre los que me incluyo, no solo por cercanía geográfica, sino también por necesidad y compromiso. Un anhelo, atención a esto, que se ha ido materializando para los residentes de la Orotava, Puerto de la Cruz y Los Realejos, que gracias al buen funcionamiento de las especialidades del Hospital del Norte de Icó de los Vinos, han ahorrado tiempo, recursos económicos y desplazamientos hasta el Hospital Universitario de Canarias para ser atendidos. Un logro socialista que se fermentó desde 2011 con los socialistas en el gobierno insular del Cabildo de Tenerife, y desde hace solo un año
con el PSOE al frente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, porque se ha invertido más y con menos recursos. Esto es lo que decía hace menos de 2 años Aurelio Abreu del Hospital del Norte, y lo que ha dicho hoy, bueno, lo acabamos de escuchar, no tiene nada que ver. ¿Y cuál es la diferencia? Pues lo va a apuntar Óscar ahora, ¿no? Porque no olvides también que efectivamente en una etapa él fue el consejero delegado presidente del Instituto de Atención Sociosanitaria del Cabildo Insular de Tenerife. Y recordemos que cuando hace estas declaraciones el consejero es Jesús Morera. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que simplemente en todas las declaraciones políticas hay un interés político. No hay realmente una realidad de un problema que sí que existe, que sí que está detrás, que sí que padecen los ciudadanos, que están cansados de estos políticos veletas que tienen una opinión cuando les interesa y cuando les interesa otra, pues salen a la calle a protestar como si fueran vecinos realmente indignados, ¿no? Bueno, esto ha sucedido en el norte de Tenerife, ya saben ustedes, unas cumbres que organiza Coalición Canaria, otras cumbres, en este caso concentraciones que organizan los alcaldes no de Coalición Canaria. Tendríamos que decir, eso sí, que tienen más seguimiento las convocadas por los no alcaldes de Coalición Canaria, probablemente porque son más ya en el norte que los de Coalición, porque son menos en el norte de la isla de Tenerife. Yo he habido a mí me parece un señor admirable, además respetado, pero con un perfil político bajo, dedicado exclusivamente a sus vecinos, que es el alcalde de Los Silos. Santiago Martín. Dijo algo que yo creo que compartimos todos, que es que el norte de Tenerife es como una especie de isla, se siente aislado dentro de la isla de Tenerife. Y yo creo que ese concepto lo tenemos todos los vecinos que vivimos de Tacoronte hacia Buenavista. Tenemos esa sensación de que no solamente en el caso del hospital, sino en otros muchos nos sentimos... Bueno, sí, yo creo que hay incluso un estadio inferior, ¿no?, que sería ya la Isla Baja, ¿no? Los 3 municipios de la Isla Baja, ¿no? Donde sí es verdad que en estos últimos tiempos Garachico ha tomado un papel un poquito destacado, ¿no? También ha habido como una cierta dinamización interesante, ¿no? Pero bueno, sí es verdad. Hablando de carreteras que apuntaba Óscar, no una carretera, un bache en la carretera. Hemos adoptado que nos hemos encontrado justo a la salida o entrada del parking, como ustedes quieran, del Hospital del Norte. Vamos a ver si encontramos ese bachito. Ya ven ustedes, tenemos nuevo Hospital del Norte y tenemos una mierda de carretera de acceso y un bache precioso. Un bache... Pues, muy bonito. Además eso es cemento, ¿no? Esta es la salida del parking principal. O sea que igual usted va a ver un familiar o va a salir de una urgencia y con la misma va a tener que volver a entrar. Bueno. Baches aparte, tenemos tiempo para adoptar y desadoptarlos gracias al buen hacer político. Nos vamos con otro asunto que ha generado mucha preocupación y yo creo que va a sorprender pues, todo lo que hay detrás de aquellas imágenes que vimos en ese chalet de los horrores de Weimar. La investigación continúa y nosotros tenemos nuevas informaciones. David. Sí, bueno, nuevas informaciones que vamos a contar aquí, algunos detalles importantes que, insisto, a partir de mañana ya podrán leer también en la web de Mírame Televisión y que, sin duda, ponen un punto y seguido a una investigación terrorífica, ¿no?, por lo que ha sacado a la luz en las prácticas en las que la isla de Tenerife y Canarias en particular pues tienen un protagonismo importante. Por recordar una fecha, ¿no?, 18 de febrero de 2017. Ese día se pone en marcha una operación policial después de varios meses en los que se habían intervenido los teléfonos de diferentes personas presuntamente vinculadas con una supuesta organización criminal a nivel nacional que organizaba peleas de perros, y ese día comienza una intervención policial que se salda con la intervención en una finca de Weimar de unas peleas ilegales de perros. En ese día la policía, cuando llega, se está celebrando la segunda pelea. Ya había terminado la primera de las peleas entre 2 personas destacadas de esta trama, entre perros de 2 personas destacadas de esta trama. Uno de ellos había ya fallecido en esa pelea, una de las perras, y a partir de ahí se empieza a detener, se detiene a 10 personas y se pone en marcha, insisto, un operativo que tiene continuidad los 2 días siguientes. Al día siguiente se hacen registros en 8 fincas situadas a lo largo de toda la geografía española, varias en la isla de Tenerife, pero también en Alicante, en Murcia, en Almería. La policía
pone y activa, insisto, un operativo que además termina el día 20 con un nuevo registro en otra finca. En total, pues se rescataron más de 230 perros en todos estos operativos, de los cuales, por desgracia, fallecieron 44 en las horas posteriores al estar todos en unas condiciones, o la mayoría, de salud terroríficas, ¿no? Esos perros que se encontraban en esas fincas. Bueno, esto es un poco el relato de lo que ya conocíamos un poco así por encima, pero no habíamos nunca tenido más información de una investigación que se ha llevado con mucho sigilo y que además se ha llevado desde el Juzgado de Instrucción número 3 de Torrejón de Ardoz, en Madrid, porque, insisto, esto es una investigación a nivel nacional y que ha empezado a raíz de una denuncia en la Comunidad de Madrid, donde tiene el epicentro esta trama. La situación judicial de este caso, antes de entrar en los detalles, es que ya ha terminado la instrucción, es decir, ya se ha acabado con la investigación y ahora la jueza ha pedido a las partes que presenten sus escritos de acusación. Y nosotros ya hemos podido corroborar en el día de hoy, podemos anunciar aquí que las dos acusaciones populares ya han presentado sus escritos calificando las penas y pidiendo la apertura de juicio oral. Una es la asociación Salvando Ángeles Sin Alas, que es una protectora de animales con sede en Madrid, y ha presentado su escrito de acusación. También el grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife, que cuando saltó este caso se personó en la causa y además teniendo que pagar una fianza de unos 10.000 euros para poder personarse, pero bueno, lo hicieron en aquel momento. Yo recuerdo que lo decían porque había un riesgo de que se pudiera perder parte de esa ramificación canaria de la trama de estas peleas de perros, porque al final y al cabo la investigación se estaba llevando desde Madrid. Sin embargo, al final, como demuestran los escritos de acusación, insisto, por las informaciones que nosotros hemos podido recopilar en los últimos días, pues son escritos bastante duros, tanto el de la Asociación de Madrid como el de Podemos. Para que ustedes se hagan una idea, a uno de los cabecillas de esta trama se le piden hasta 70 años de cárcel por delitos de organización criminal y maltrato a animales, la pena más alta, pero las penas son bastante altas en general. De hecho, hay 23 acusados, 23 personas acusadas, 8 de ellas residentes en Canarias y vinculadas con esa ramificación canaria de la trama, y en total esta asociación animalista de Madrid, con la que ha colaborado, por ejemplo, ADEPAC, hemos hablado aquí muchas veces con Yajaira Tobar, pide un total de 781 años de cárcel para los 23 acusados, mientras que Podemos en el Cabildo de Tenerife solicita 470 años de prisión para esos 23 acusados. Como ven, las penas son altísimas. Falta por conocer, todavía no lo ha presentado, las penas que va a pedir la Fiscalía, que será la tercera pata y la principal, lógicamente, de esta acusación contra esas 23 personas. Vamos ahora a los detalles, a cómo funcionaba esa trama. Hay que decir que todavía no es el momento creo que por rigor profesional y por respeto a la presunción de inocencia, de dar los nombres de estas personas. Los sabemos, los conocemos, pero no es el momento de darlos, insisto, hasta que haya una sentencia firme. El cuerpo lo que nos pide, te lo pedirá a ti, Manolo, y a todos los que estamos aquí, el nombre de los 8 canarios, saber el nombre de los 8 canarios y, por supuesto, de todos, ¿no? De los 23, sí, claro. de estas personas, que se sepa, ¿no? Porque al final son personas que, insisto, por los hechos que vamos a contar a continuación, bueno, pues ponen los pelos de punta ante la crueldad en las actividades, de cómo las llevaban a cabo, ¿no? De momento no vamos a dar esos nombres, insisto, por respeto a la presunción de inocencia. Insisto que ahora estamos en una fase en la que, cuando se presenten los escritos de acusación, falta el de la Fiscalía, se abrirá el juicio oral, habrá juicio y las partes, lógicamente, también tendrán su derecho a defenderse. Pero en esta investigación hay bastantes indicios de delitos bastante afianzados, porque se ha llevado a cabo a través de escuchas telefónicas, y en las escuchas telefónicas estas personas relataban con bastante detalle las prácticas que llevaban a cabo. Son auténticamente aterradoras esas escuchas telefónicas. Ha quedado demostrado que estamos ante una organización con una estructura jerárquica, es decir, piramidal, con una serie de personas situadas en la parte superior de esta jerarquía, que eran los encargados de organizar todas estas peleas, que además desarrollaron incluso un vocabulario propio, porque tenían sus propias palabras a la hora de dirigirse o de hablar entre ellos de lo que estaban haciendo. Llamaban convenciones a las peleas, a las grandes peleas que organizaban para poner a pelear a perros, normalmente de razas potencialmente agresivas. Lo que ocurrió en Canarias aquel 18 de febrero era la Convención Canarias 2017, algo que, insisto, dentro de la trama se promovió bastante. Pero después hacían otras cosas que llamaban topas. Las topas eran peleas en las que entrenaban a cachorros, a perros nuevos, para intentar, no llegaban al nivel de las llamadas convenciones, pero también hacían, imagínense ustedes, con cachorros,
con perros, insisto, que no tenían experiencia en esas peleas, los ponían también a pelear. Y después estaban, otro dato curioso, los llamados chihuahuas. Los chihuahuas eran esos sparring, esos perros que, como hemos visto en el caso cuando se ocurrió esta redada en la isla el municipio de Güímar, eran perros que no eran perros que eran para pelear, sino eran perros que usaban de sparring para entrenar a los perros que después peleaban en esas peleas en las que después se desarrollaban diversas apuestas. Esos chihuahuas, esos perros sparring, pues eran perros que muchas veces se conseguían de la calle y en algunas ocasiones pues apropiándose de ellos pues de manera ilegal, lógicamente, perros que han desaparecido y que después pues, se han encontrado vinculados con esta trama. La verdad es que los datos son tremendos, son sobrecogedores, pero hay algunas cosas que son la verdad que a mí me ponen los pelos de punta. Por ejemplo, les decía que hay en la parte superior están los que organizaban estas peleas, ¿sí? Digamos, esas convenciones y esas peleas. Pero es que después, además de estos líderes, pues había otra serie de personas que se dedicaban a entrenar a los perros y, por ejemplo, a medicar a los perros, porque algo que hacían era prepararlos de cara a estas peleas donde, por ejemplo, tenían que cumplir con un peso. Y si ese perro no llegaba al peso adecuado, estipulado, se sancionaba, lógicamente, al dueño. Entonces, para ello, pues le suministraban a los perros que no llegaban al peso, pues desde Wistrol, testosterona y diferentes sustancias para que el perro se desarrollara físicamente. De igual manera, si los perros se pasaban de peso, se les suministraban otras sustancias para que se redujera el peso de los animales. Claro, estamos hablando de personas que no eran personas formadas, que suministraban este tipo de prácticas con el daño para la salud de los animales, porque lógicamente estas cosas, si no las hace un especialista, pues lógicamente pueden generar muchos daños para los animales, como así ocurría. De hecho, lo curioso de todo esto es que en ese segundo escalón del que estamos hablando hay dos figuras que son fundamentales, que son dos veterinarios que colaboraban con la red. Uno de Madrid y otro de la isla de Tenerife. Estos dos entre esos 8. Está entre esos 8, sí. Uno es de Tenerife y el otro veterinario es de la red de Madrid. Estos veterinarios son claves porque al fin y al cabo eran los encargados de, por ejemplo, preparar las recetas. Incluso preparaban, el veterinario de Tenerife preparaba recetas en blanco para que ellos después rellenaran lo que quisieran, las firmaba lógicamente, y poder tener acceso a esas sustancias que de otra manera no hubieran conseguido y que además hubieran levantado sospechas, porque sin una receta médica conseguir esas sustancias no solo es más difícil, sino que además hubiera dejado un rastro que hubiera levantado sospechas. Pero es que además esos veterinarios preparaban la documentación con la que estas personas trasladaban a los perros, porque en muchas convenciones, pues igual que las que tenían que ver en Tenerife, pues se trasladaban con perros desde la península y viceversa. Y eso, claro, lógicamente tienes que cumplir con unas condiciones de vacunas, de una serie de cuestiones sanitarias que evidentemente pues se las preparaban estos veterinarios que, insisto, formaban parte de la trama. En el último escalón estaba la gente que apostaba, la gente que iba a los eventos, que no formaba parte directamente de la trama, pero sí indirectamente porque iban a ver las peleas de perros y apostaban allí. Hay diferentes niveles, se distinguen dos niveles de apuestas. Están las apuestas entre los dueños, como si tú y yo tenemos dos perros y los echamos a pelear, nosotros apostamos por puntos. Cada punto equivale a 1.000 euros, para que ustedes se hagan una idea de cantidades de las que se pueden mover en este tipo de apuestas. Y después estaban las apuestas más pequeñas, que eran las que hacían, insisto, estos espectadores, que son los que forman este último escalón de estas organizaciones criminales, que al final sustentaban todo esto porque en esas peleas también pues se vendían y se compraban perros y bueno, la verdad es que había un mercadeo en torno a esto, la verdad que terrorífico. Para que se hagan una idea, la red, como digo, principalmente estaba estructurada o controlada desde Madrid, donde el principal cabecilla de esta trama, que se calcula que empezó desde los años 90 con las peleas de perros, una de las cosas que llama mucho la atención es que algunas de estas personas llevan años sin trabajar y sin tener ingresos oficiales, digamos, y sin embargo pues se han mantenido, tienen propiedades, se han mantenido y además se les ha detectado que, por ejemplo, mueven cantidades de dinero o apuestan cantidades de dinero importantes, a pesar, insisto, de que no tienen un trabajo reconocido, no lo han tenido durante años. Al líder de la organización en Madrid, hay dos personas que encabezan todo esto en Madrid, que insisto, pues son las personas más experimentadas. A uno de ellos lo llaman el profe, es como lo conocían, ¿no? Es el principal cabecilla de todos ellos. A él le piden 30 años de cárcel, a su mano derecha 33 años y medio de cárcel, pero a este llamaban el profe, es curioso porque quien lo llamaba el profe es el considerado cabecilla en la isla de Tenerife de la trama canaria, ¿no? Una persona que llegó al mundo de las luchas precisamente por estos contactos con la cúpula, digamos, de Madrid, y esa persona principal investigado en Canarias, ese cabecilla, es el que se dirige a él en las conversaciones telefónicas como el profe. Es curioso porque esta persona, este principal investigado en Canarias, al que le piden 42 años y medio de cárcel, en una de las conversaciones telefónicas, para que ustedes vean hasta dónde llega la crueldad de estas personas, hablando con otra persona le dice que es una pena porque a su hija de 12 años le gustan los perros,
pero no le gusta que pelean y que sufran dolor, ¿no? Él se lamentaba de eso, ¿no? De que a su hija de 12 años no le gustase en este tipo de cosas. La verdad es que llama la atención porque en algunas de las intervenciones policiales han aparecido menores vinculados y participando activamente. La parte que lógicamente que afecta a los menores no se instruye por esta vía, sino a través del juzgado de menores, pero también hay abierta causa por los menores que, insisto, que se han encontrado y que se han visto participando activamente en toda esta trama. En Canarias hay otra pieza que es fundamental, además de esta persona de la que hemos hablado, que es una persona que es policía local de Adeje. Esta persona a la que se le piden 54 años y medio de cárcel, la pena más alta, que es la que le pide la asociación SASA, de la que hablábamos antes, 54 años y medio de cárcel, es policía local de Adeje. Hoy podemos adelantar aquí y contar, hemos averiguado que en estos momentos no está ejerciendo en Adeje porque, aunque él ha solicitado su reincorporación después de que en su momento fuera detenido, la policía local de Adeje, yo creo que con muy buen criterio, ha decidido mantenerle suspendido del servicio, aunque es verdad que no le pueden quitar todo el sueldo, sigue cobrando una parte del sueldo, pero por lo menos han decidido aplicar la normativa interna que les permite mantenerlo alejado del servicio. Y esto es importante porque, fíjense ustedes, una de las principales competencias, una de las competencias que tienen las policías locales es la protección de los animales, es una de las competencias. Ustedes imagínense una persona con estos antecedentes, ¿cómo podría estar en la calle ejerciendo? Bueno, pues que sepan que no lo está. A esta persona, insisto, además era la encargada de suministrar esas sustancias, esos withdrawals, esas diferentes sustancias a los animales. Bueno, en total, entre esas 8 personas, además de estas dos que he nombrado, está este veterinario del que hablamos y hay otra serie de personas, en total son 8, a cada uno se le piden de 37 años de cárcel, a otras personas van desde 17 años y medio hasta 7 años y medio, al veterinario, como decíamos antes, 39 años y medio de cárcel, al veterinario de Tenerife en este caso. Pero a mí me llama mucho la atención porque hay una cosa, voy terminando, yo sé que esto es mucha información, pero yo quería llegar a este nivel de detalle porque creo que los hechos lo merecen, ¿no? Cuando ocurre lo de la intervención policial en la pelea de Wimar del 18 de febrero, al día siguiente se intervienen fincas del líder, una finca del líder del movimiento en Canarias. Y en esa finca se intervienen 32 perros, nada más y nada menos, en unas condiciones tremendas. Pero es que también se interviene una finca de este policía local de Adeje, donde se encuentran 44 perros. Pero lo curioso de esta finca, y esto tiene que ver mucho con que las penas son tan altas porque se considera que el maltrato animal no solo es en las peleas, sino antes de las peleas, en esos entrenamientos salvajes a los que se ven sometidos, y después de las peleas, porque en esta finca de Arona, de este policía local de Adeje, se encuentra una puerta que da paso como a un acantilado donde aparecen un montón de cuerpos de animales, de perros en descomposición. Claro, estos eran los perros que, como digo, después de las peleas, pues están muy mal heridos y ya no pueden servir para pelear, no se consiguen vender, no son rentables y son, pues eso, se mataban y se tiraban, insisto, a ese acantilado. También en otra de la tercera persona más importante en esta trama en Canarias, también se le registró su finca y se le encontraron 29 perros, de los que 4 fallecieron pues en las siguientes horas. Insisto, en esas intervenciones que se iban haciendo, se hicieron intervenciones, como digo, en Alicante. En Alicante se encuentra otro de los cabecillas tremendos de esta trama. Es al que más años se les piden, es la persona a la que se le piden 70 años de cárcel. Y en Alicante, insisto, también la crueldad de las intervenciones se llegaron a encontrar también en algunas fincas hasta 46 perros. Es muy curioso, ¿no? En Alicante 46 perros, de los que la mitad eran chihuahuas, de los que hablábamos, de esos perros sparring. De esos 46 perros fallecieron 15 en los días posteriores. Uno de ellos incluso murió antes de ser trasladado en el operativo policial. Insisto, la verdad es que tenemos mucha información. Yo seguro que ustedes tienen preguntas, si tienen, yo les contestaré hasta donde pueda, pero el relato de los hechos y al detalle mañana mejor en mirametv.com y en Tenerife Ahora y en otros medios que sé que van a relatar esto, no sé hasta qué nivel de detalle, pero sé que lo van a relatar y yo creo que merece la pena que se sepa que estas cosas pasan y que pasan aquí y que probablemente, como se dice en los escritos, en estos escritos de acusación, estas 23 personas son las que se ha pillado, por decirlo de alguna manera. Pero detrás de esto hay otras muchas personas, hay mucha más gente y mucha gente con poder y con influencias, porque esto no es tan fácil, estas cosas no se pueden llevar tanto tiempo en el tiempo precisamente sin que nadie lo sepa. David, están los que apostaban. Sí, exacto. Que son tan salvajes, sin duda, claro, y tan mal paridos como todos los
todas esas personas que han sido investigadas y que... Joder. Una cosa, David, ya no ninguno de los acusados está en prisión ya, ¿no? Porque inicialmente... Fueron detenidos en su momento, pero fueron puestos en libertad. Sí. Y luego en el caso de lo ocurrido en la finca de Weimar, ¿no? Al final la investigación ha dado algún dato relevante, porque bueno, era una finca arrendada, ¿no? Como dijeron en su día los arrendadores, ¿no? Sí. Y que ellos no sabían la práctica que se hacía. O sea, que eso se mantiene tal cual y al final no se va contra nadie más allá que la persona que alquiló esa finca, que es este líder de la organización en Canarias. Además ya lo había hecho en varias ocasiones, ¿no? No era la primera vez, ¿no? Que ya lo había hecho en varias ocasiones. De hecho, están documentadas otras series porque al pincharles los teléfonos, pues ellos hablaban y seguían hablando y hablaban de otras peleas que la policía no podía. La policía lo que hizo fue esperar a que se fueran acumulando pruebas y sobre todo a que se fuera organizando esa convención en Canarias, porque hubo mucha gente que se desplazó de la península y fue una buena oportunidad para pillarlos a todos aquí y después, a su vez, como muchos estaban aquí, poder registrar sus viviendas y sus propiedades de manera que, bueno, si no tuvieran tiempo. La verdad que la intervención policial fue maravillosa. O sea, yo leyendo los hechos, la verdad que hubo una coordinación y una manera de actuar que después habrá habido fallos, lógicamente, y problemas a la hora de como hemos visto, la custodia de los animales, como hemos visto aquí y demás. Pero ese día, o sea, la intervención policial, yo creo que la organización que tuvo y la planificación fue muy importante, ¿no? Otra cosita, ¿tú tienes conocimiento de que el veterinario que está encausado haya sido No, eso no lo sé, es una de las cosas que me gustaría... ¿Inhabilitado? No lo sé. ¿Por el colegio? Lo he intentado, pero no lo he podido averiguar Fue todavía. detenido en su primer momento. Sí. Junto a ellos. No, de luego es la perfecta descripción de lo que es, ¿no? Una auténtica trama perfectamente organizada, ¿no? Y que desde luego en este caso, bueno, pues visualiza una actividad, un negocio millonario, ilícito, ilegal, cruel, indigno y deleznable, y que desde luego a partir de ahora lo que pide la ciudadanía, o que pedimos todos, es que la justicia sea impecable, dura y contundente ante, en fin, a estos individuos que, bueno, que han sacado provecho, ¿no? de los animales, e insisto, una trama perfectamente organizada y que desde luego se van a someter a un recorrido judicial que será tremendamente duro, espero. Sí está confirmado, David, que hubo en algunos casos, digamos, la posibilidad de acceder a más perros, ¿no? Era a través de robo, ¿no? Sí, claro. O sea, que algunas denuncias que había incluso en la isla de Tenerife están vinculadas a esa opción. Pero no hay, por ejemplo, acusación por esa entidad. Sí, pero bueno, perros que están en barrancos, ¿no? De algunos, claro. Al final los delitos, insisto, que son delitos de organización criminal y maltrato animal, que al final engloban muchas cosas, se piden penas que asustan, ¿no? 70 años a una persona. Sabemos que el Código Penal después limita mucho las penas que se pueden cumplir en prisión, pero bueno, sí que me parece interesante que las acusaciones vean claro que hay que ir a por lo más arriba para, lógicamente, después intentar conseguir la pena más alta, ¿no? Tiene toda la pinta de que tienen un problema, una contundencia a nivel judicial que haga que estas cosas, que al que las quiera hacer o que quiera practicarlas sepa que no está... Que marca un precedente importante efectivamente, en este tipo de delitos con los animales. Bueno, que no cumplían nada, ¿no? Porque imagino que muchos de los perros tampoco estaban identificados, ¿no? Muchos de los perros no, pero acuérdate que estaba diciendo David que los traslaban de un lugar a otro. O sea, sí, claro, gracias a los veterinarios, insisto, que les preparaban la documentación. Pero por ejemplo, las imágenes de las fincas en las que intervino la policía después de entrar, digamos, en la finca donde estaba Ring, al final, eran esas son las de la finca, ¿no? Sí. Eran peleas a muerte, o sea, es tremendo, peleas a muerte de los animales. Sí, el abandono de muchos de ellos, como las y que quedaban exactos. En el operativo policial, para el dato exacto, se rescataron 226 perros. Insisto, de los que fallecieron 42, dije 44 antes, fueron 42 los que fallecieron, 226 perros. Estos fueron los que, lo insisto, se pudieron rescatar. Bueno, y de hecho, esa orden, como decía David, fue de un juzgado de Torrejón de Ardoz y que se había desplazado un operativo de la policía de Madrid, la capital de España, evidentemente con apoyo de la policía, del Cuerpo Nacional de la Policía en Santa Cruz de Tenerife, que llevaban varios días, evidentemente, investigando ya in situ en el terreno y entraron, evidentemente, a saco, ¿no? Sin probabilidad. Incluso algunos se escaparon, algunos de los que estaban in situ en la celebración de esa pelea en esa finca de Weimar, pero fue tremenda, ¿no? La operación policial que evidentemente logró aquella madrugada del sábado destapar y desenmascarar a estos individuos, ¿no? A estas personas indignas, ¿no? Dice David, ¿te pide el cuerpo dar los nombres? Claro que te lo pide el cuerpo. Igual que me hubiera pedido el cuerpo haberlos dejado ahí trancados con los perros.
Eso es lo que le pide a uno el cuerpo. Bueno, pero... Claro. Hay dos datos yo creo que sorprendentes, ¿no? Uno, el del funcionario de la policía local, ¿no? Sí. Que esté ahí. Y los veterinarios, terrible, ¿no? O sea, yo creo que al final... Menuda imagen para la profesión de los veterinarios, sí, ¿no? Esos dos perfiles son... Esos dos perfiles son demoledores. O sea, ¿no? Bueno, y la policía local es terrible, vamos. Es importante también decir que ya, es que claro, ¿qué se va a esperar de unas personas que ponen a pelear a perros a muerte, como hemos dicho? Pero es que cuando los encontraron, los perros estaban llenos de excrementos, rodeados de excrementos. Muchas veces sin comida, en muchos casos sin comida, con cadenas cortas, en espacios reducidos. O sea, es que las condiciones eran inhumanas. Mucho más agresivos, en David. ningún momento, claro. Lógicamente, o sea, era un poco lo que se perseguía, pero es que, insisto, el maltrato era desde el minuto uno. Y cuando realmente ves o lees algunas de las escuchas telefónicas, te sorprende la frialdad de todo esto, ¿no? De todo esto, cómo se dirigían a los animales, cómo había menores por medio que participaban activamente. O sea, hay cosas que de verdad a mí me descolocan por completo. A base de animales. Ahora hablamos no de animales, hablamos de plátanos. Será justo después de la publicidad. Le dejamos ese enterado a nuestro compañero Román Delgado. Patrocinan este programa Grupo Sada Pollos Montemar, Caja 7, McDonald's Tenerife, Océano Combustibles, Dental Center Dipar, Todo Hogar, Montesano, Loro Parque, Grupo Número 1, Faicanes Tenerife, Centro Oftalmológico Muiños, Centro Comercial del Mueble, Mobiliario Martínez Serra, Tu Trébol, Centro Neurológico Antonio Alayón, Obra Social La Caixa. Nosotros seguimos en directo, hemos hecho ese alto en el camino para que ustedes vean los anuncios que hacen posible este espacio de información y de análisis, y les damos las gracias por participar activamente también, como no, a través de las redes sociales y de nuestra plataforma de WhatsApp, porque así también conocemos su opinión acerca de los asuntos que traemos a esta mesa. Les adelantábamos antes de irnos a publicidad que íbamos a hablar del plátano, y es que hay novedades, Román. Sí, bueno, estos días, como sabemos, los que han seguido la negociación de los presupuestos del Estado, el plátano va a conseguir este año, o sea, a través de los presupuestos de 2018, poder acceder a una línea de ayuda, a la que antes, de apoyo público, a la que antes no accedía, que sí accedían otros productos agrícolas, que es la que se conoce como compensación al transporte de mercancías. Entonces, hay una noticia buena para el plátano, que es que este año, yo creo que casi con toda seguridad, va a poder iniciar esta aventura de beneficiarse de esa ayuda, incluso con carácter retroactivo a 1 de enero de 2017, con 15 millones de euros, y luego pudo haber, porque ya Coalición Canaria, que es la que cometió el error, ha dicho que lo va a rectificar, una noticia muy mala para aquellos, para los pobres, que ya se beneficiaban de esta ayuda, ¿vale? Lo que no ocurría con el plátano, que al final, por un error que dice de transcripción, es el argumentario que traslada Coalición Canaria, pues al final casi se consigue el efecto contrario de lo que se había aprobado tanto en el Parlamento de Canarias como en el Congreso, que era, en todo caso, si el plátano cedía la ayuda al transporte de mercancías, en ningún caso ese nuevo acceso del plátano a otro apoyo público más perjudicara lo que ya se hubiera conseguido para otros productos agrícolas, como es el caso del tomate, las flores y plantas, aguacate, queso artesanal, etcétera, ¿no? Ese error de transcripción que dice Coalición Canaria en la enmienda, lo que iba a conseguir es que el logro de la negociación de los presupuestos de 2017 a través de Nueva Canarias, que era elevar la ayuda al transporte para esos productos al 100% del coste que se considera subvencionable, pues se tenía que volver a rebajar al 70%. Al final se ha podido localizar el fallo y ya esta mañana en Consejo de Gobierno el consejero de Agricultura ha dicho que se va a modificar de forma inmediata por parte de Coalición Canaria, que es el partido que lo cometió, y parece que las aguas vuelven a su cauce y tanto tomateros como otros productos agrícolas
que dentro del marco de apoyo público que hay al sector están, digamos, son perjudicados con respecto a la intensidad de ayuda que tiene el plátano, pues al final, debido a lo que... ¿Pero fue un error? Bueno, eso no lo sabemos. Ellos dicen que fue un error, ¿no? Y hay que creer que fue un error, ¿no? Lo que no cobraba mucho, lo que no tenía mucho sentido era volver hacia atrás en un logro, ¿no?, que se había conseguido en el año 2017. Ahora, eso sí, el que redactó la enmienda, pues se lució, ¿no? Porque no tener en cuenta el cambio de 2017 y modificar sobre un texto que no había sido cambiado, pues fue lo que produjo el gran desastre, ¿no? Y como nosotros titulamos en Canarias ahora, ¿no?, ese misil, ¿no?, a la agricultura canaria no platanera por parte de Coalición Canaria, que lo que hacía con esa enmienda, que al final no va a salir adelante, era modificar un estatus ventajoso que tenían los pobres para darle un estatus mejor al que ya está previsto darle a los plataneros, que como todos sabemos ya tienen un caudal de dinero bastante interesante, de 141 millones al año, ¿no? Bueno, esa información la hemos sacado. Al final, sobre la marcha, hubo una especie de revuelo y ya hoy lunes, en la negociación que han mantenido en el Congreso negociadores de Coalición Canaria, el PP y el Gobierno Central, pues ya han puesto, digamos, en la senda adecuada, ¿no?, esa enmienda para que al final no perjudique a los productos agrícolas que tenían el 100%, y el plátano no va a tener el 100%, pero sí va a llegar seguramente a un nivel de ayuda en torno al 60-50%, que está bastante bien. Pues menos mal que van a rectificar, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí, yo creo que no quedaba más remedio que hacerlo. Eso no hubiese salido adelante, seguro. Bueno, se le hubieran echado encima. Sí. Aparte que, yo creo que al PP no le interesaba, Nueva Canarias tiene ahí un perfil, yo creo que técnico, como todos sabemos, muy interesante. Ya se había detectado. La propia delegación del gobierno aquí, a través del servicio que gestiona esas ayudas para Canarias, también lo había detectado. O sea que era poco probable que eso saliera adelante, ¿no? Ahora, eso sí, de alguna manera se hizo ridículo, ¿no?, con esa enmienda, porque lo que se trasladó al Congreso es un desconocimiento absoluto de cuál es la estructura, digamos, jurídica, legal y normativa, ¿no?, de lo que uno tiene entre manos, ¿no? Y claro, estamos hablando de muchos millones. Óscar Martín. Bueno, pues ¿te enteraste? Inaugurada la sede del PSOE en La Laguna. ¿No tenían? Sí, pero, pero hay una quedó. nueva. Dicen que es de más envergadura de las sedes socialistas de Canarias. Está en el centro de La Laguna. Era una antigua fábrica, una antigua carpintería, y la inauguraron el pasado viernes por la noche. ¿Cómo la bautizaron? La Casa del Pueblo. Casa del Pueblo. Sí, y es llamativo, evidentemente, porque fue el viernes por la noche. Se desplazaron gran parte de muchísimos dirigentes, una nutrida representación de dirigentes del Partido Socialista en Canarias. Dicen que, bueno, que ahí en esa... yo no he estado, evidentemente, pero lo que me cuentan, en esa sede... ¿Había más socialistas en la inauguración de la sede del PSOE que en el propio la concentración del Hospital del Norte? Cierto. Mira, esta foto es Ángel... Geray Gutiérrez, el secretario general local, con el propio Héctor Gómez. Dicen que ahí se visualizó una supuesta, la supuesta lo digo yo, unión del partido. Se visualizó en principio que, bueno, pues que es prioridad, que es importante para la dirección regional del Partido Socialista que lidera Ángel Víctor Torres, la agrupación socialista de La Laguna, es decir, el PSOE lagunero. No hay que olvidar que Ángel Víctor Torres, entre otras cosas, es secretario general por ese apoyo férreo masivo que tuvo en esta plaza que es del PSOE lagunero. Estaba Ángel Víctor Torres, ya van viendo la foto, estaba uno de sus hombres fuertes, el que la acompaña en esta andadura como secretario general. Hubo una representación de Gran Canaria, hubo una representación de La Palma, no pudo ir Anselmo Pestana y el secretario de organización Jorge González porque estaba la Transvulcania, hubo una representación de La Gomera, una representación de Lanzarote lideradas por Dolores Curujo, que es la presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, que sustituyó en este caso a Patricia Hernández. En representación del Hierro no pudo ir Alpidio Armas, aunque había confirmado, pero sí hubo una delegación del Hierro. En definitiva, de Fuerteventura también fue, que gran parte de los varones del PSOE canario estaban en esa puesta en escena, el pistoletazo de salida. Hay que cambiarlo de los varones. Los varones son los varones. Los varones son los que mandan. Los varones son los popes. Que me gusta mucho esa palabra. Ahí incluye a Susana. Eso cuando hablaba yo de los popes de la noche.
Pues estos son los popes del PSOE. Son varones con B. Y bueno, en este caso destacó una presencia también de críticos, evidentemente. Estaba críticos a la dirección regional. Estaba el propio Pedro Martín. ¿Termino? Qué malo. Estaba el secretario general del PSOE tinerfeño, que representa al ala crítico a la dirección regional, aunque digan que están unidos, Pedro Martín. Y futuro... Estaba... Bueno, no sabemos. No se sabe. Estaba la Josefa Mesa, que es la secretaria de organización del Partido Socialista en Tenerife. ¿Quién no estaba? No, pero voy por parte. Había confirmado, ya vamos a eso, al dato ese, había confirmado Patricia Hernández, pero no acudió. En representación de la agrupación local socialista fue Luis Beltri, que es hombre fuerte de la dirección local del Partido Socialista en la capital tinerfeña, donde pertenece Patricia Hernández, que es la secretaria general. Fue Elena Mateo, que es concejal de Santa Cruz de Tenerife. No acudió, me sorprendió, el presidente del partido, que es José Miguel Rodríguez Fraga. Rafael Llanes y Rafael Llanes también estaba. También estaba, ¿no? Sí. ¿Sabes qué dicen? No, bueno, lo que sabes, ¿no? Que es muy probable que... Que ya no puede ser candidato a diputación del común, a diputado del común. ¿No puede? No, parece que no. ¿No? ¿Por qué? Yo creo que sí, ¿no? No lo sé, parece que ya no puedo optar de nuevo, parece que no. Parece que no. No lo sé, no sé. Eso está mal, eso está mal hecho, ¿no? Bueno, eso no se puede cambiar. En definitiva, que visualizan unión, que están centrados, que es importante el Partido Socialista para la elección regional. No estaba Patricia Hernández, no estaba Rodríguez Fraga, pero sí estaba Pedro Martín. Por cierto, Pedro Martín, que en su intervención como secretario general dijo que hay mucha gente esperando que el PSOE dé respuesta a las necesidades que nos ha dado Coalición Canaria, que se han acabado los pactos en cascada, que el PSOE dé respuesta, en La Laguna ha dicho, en general, a la respuesta que no ha dado Coalición Canaria. No hay que olvidar que en el PSOE, en La Laguna gobierna Partido Socialista con Coalición Canaria. Y luego Héctor Gómez, que fue en representación de la Dirección Nacional del Partido Socialista, forma parte de la Federal, pertenece en este caso a la cuota del Partido Socialista del Sur, dijo, destacó el papel en este caso de los laguneros, que la laguna es fundamental, que hay que tener, los militantes van a tener su papel en 2019 elecciones, hay que emplearse a fondo para reforzar los malos gobiernos que nos azotan. Claro, pero es que el PSOE gobierna en La Laguna y también gobierna en el Cabildo Insular de Tenerife. Pero es que a uno, si esto fuera más cerca de las elecciones, mucho más cerca, ya tendríamos el estómago preparado. Pero a uno se le revuelven las tripas, el estómago, bueno, se le revuelve todo cuando escucha la cantidad de sandeces, de gilipolleces que están diciendo. Pero ¿qué tontería es esta? Vemos a Aurelio Abreu en lo del Hospital del Norte, poco menos que no han tenido nada que ver, pero si eres cogobierno, eres cómplice con Coalición Canaria. Y ahora los socialistas, el que dirige el Partido Socialista en Tenerife, ¿no? Pedro Martín. Alcalde de eso. Poco menos que nos dan arcadas, o sea, te darán las arcadas a partir de que termine este mandato, ¿no? Mientras tanto tienes unas tragaderas que vamos. Menos mal que es que esto no lo dicen de cara a la gente, lo dicen para ellos, para su autoestima. Pues luego cuando esto lo largas a la opinión pública, dice, es que hay que tener poca vergüenza. En esa sede del Partido Socialista lo que sobraba es poca vergüenza. Bueno, también lo veremos en las convenciones o encuentros del Partido Popular y de Coalición Canaria y de Nueva Canarias, y los veremos a todos decir sandeces como esta. Pero hay un sitio donde no se pueden decir estas sandeces, porque es que te cae la sandez encima, que es en La Laguna. Y se quedan además tan panchos. No queremos corrupción, pero somos unos chorizos de cuidado. No estamos de acuerdo con el modelo, pero apoyamos el modelo. La verdad es que se están luciendo. Manolo, estaban todos los consejeros. ¿Quién es esta chica tan guapa? No sé. ¿Sabes? Nira Fierro, que es concejal de Tacoronte. Nira Fierro, que es miembro de la dirección regional. Secretaria Aurelio Abreu en el Cabildo de Tenerife. Sí, miembro fue asesora, no sé si sigue siendo asesora. Por cierto, estaba Tamara Raya, diputada nacional por Santa Cruz de Tenerife, Olivia Delgado, senadora por la isla de Tenerife. Por cierto, sabes que hay divisiones importantes, una división soterrada importante entre un sector de Tenerife con la dirección regional, el sector de Tenerife representado por Pedro Martín, José Miguel Rodríguez Fraga, la propia Patricia Hernández. Hay movimientos
documentos internos. Sabes que en Lanzarote ya es oficial, por cierto, ya tienen registrado y el visto bueno del Ministerio del Interior, Agrupación Socialista de Lanzarote, una decisión de aquellos descontentos del Partido Socialista que van a concurrir con esa organización al más puro estilo Casimiro Curvelo cuando lo echaron del PSOE. Parece que puede saltar ya próximamente en la isla de Fuerteventura. En este sentido hay movimientos, también hay cierto malestar. A mí me cuentan que de distintas sensibilidades, militantes que no están de acuerdo, me dicen, con las formas de dirigir el partido de Ángel Víctor Torres. Y evidentemente detrás de ese malestar hay cargos dirigentes o los varones que hablábamos antes, que son los que mandan en el PSOE tinerfeño, los que mandan en este caso sobre la figura de Patricio y a Pedro Martín, que son los del sur de la isla de Tenerife, aunque yo le preguntaba a Pedro Martín en una entrevista en la radio de Onda Cero acerca de esa situación y ellos evidentemente me confesaba que, bueno, que hay discrepancias sobre determinados asuntos trascendentales para Canarias con la dirección regional, pero que ni mucho menos ellos estarían dispuestos, me lo negó tajantemente, a crear un partido. Ojo, porque parece ser que ante la posibilidad de Ángel Víctor Torres que concurra a la presidencia del gobierno, ellos podrían estar planteando, no Patricia, sino podrían estar planteando la posibilidad de que sea Héctor Gómez. Por cierto, sobre La Laguna, contar que el miércoles hay pleno, que en ese pleno la propia Teresa Verastegui, se me olvidó el nombre, que es concejal de Ciudadanos, seguirá sola, porque saben que dimitió Fernando Gortázar, que era compañero de filas de bancada. Por cierto, estará sola porque la Junta Electoral todavía no ha notificado, no se ha puesto en contacto, en este caso, con el propio grupo de gobierno para que salte la lista y vuelva al Salón de Plenos el siguiente en la lista. Por cierto, La Laguna... Ya llevas 4, por cierto, por cierto, termino, Manolo. Jonathan Santos, jefe de protocolo del Ayuntamiento de La Laguna, abandona esa responsabilidad. Parece ser que formará parte de jefe de protocolo de la Federación Nacional de Baloncesto y del Mundial de Baloncesto Femenino. Y todavía no he dicho quién va a ser el candidato o la candidata del PSOE a la alcaldía de La Laguna. ¿Y quién va a ser? No sé. Por cierto, ¿quién va a Mira, ser? ¿Tú que estuviste allí en la pomada? No, yo no estaba en la sede, yo no estuve. ¿Tú no estuviste? No, yo estuve allí. Oye, ¿tú esas fotos? Bueno, yo qué sé, esas fotos han trascendido. Yo no estuve allí ni haciendo fotos ni nada. No se sabe quién va a ser candidato. Sí. Saltó el rumor de Antonio Martínez, pero parece que se descarta, ¿eh? Y de coña se a Antonio Martínez en toda esta jauría. A ver, vamos con Weimar. Hace unas semanas difundimos aquí en Mírame Televisión estas imágenes. Quiero que las vean. Bueno, se corresponden, como les decía, al polígono industrial de Weimar en Tenerife. Un barranquillo que delimita los municipios de Arafo y Weimar, donde se acumula agua sin depurar, estancada y maloliente, y que se suma al cúmulo de situaciones irregulares en el saneamiento de este polígono, entre otros motivos por no tener una depuradora. Pues bien, la sorprendente novedad que podemos contarles es que después de que estas imágenes vieran la luz en diferentes medios de comunicación, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias ha multado con 200 euros a estos dos ayuntamientos, es decir, 100 de multa para cada uno. Eso sí, el motivo, fíjense ustedes qué cara le sale a los ayuntamientos la tirada de mierda al mar, que le sale pues eso, 100 euros a cada uno. Dice la Agencia del Medio Rural que multa a estos ayuntamientos porque se comprueba que ambos son responsables de no velar por las redes pluviales que desembocan en esta zona. Me he enrollado yo con este rollo, pero lo que les voy a decir, digo, a ver, un vecino de Weimar saca al perro y caga en medio de la calle, 700 euros de multa. Al ayuntamiento que tiene la orden, la misión de velar por no contaminar, le sale por 100 euros. Pero igual que a Weimar, a Arafo, ¿qué multas son estas? Es como la del peaje en Segovia, ¿no? Que ¿cuánto eran, no? Porque la ley, las sanciones que establecía cuando se montó el pollo por lo de la nieve, sí, pues la sanción era, bueno, había que pasarla a euros porque la ley era tan, el reglamento de sanciones era tan antiguo que estaba en pesetas todavía y eran 1000 y pico.
Esa es una sanción del Gobierno de Canarias, pero una sanción de Europa a España por esto mismo, que es una barbaridad, que es brutal, ¿no? No recuerdo cuánto era, 1 millón y pico de euros, ¿no? Sí, pues bueno. De Europa a España por esta situación. Por no cumplir con la directiva de tratamiento de agua. Sin embargo, esta 200 euros, y me contarás. No, una vergüenza. Esto no hay quien lo... Yo tendría que ver, me gustaría ver un poco cómo entra eso dentro de la normativa, ¿no? ¿Qué tipo de falta supone esto para... Extra leve debe ser, ¿no? No sé, que yo, sinceramente, con esos 200 euros que los pongan en despiertos y hacemos mucho más por la defensa del medio ambiente, seguro que... La verdad, que me parece increíble, poniéndolo, como decía Manuel, un poco en equilibrio. Pero se ve que la mierda que tiraban era buena, ¿eh? Porque está eso abonado. Sí, está lleno de berros, ¿no? A lo mejor eso fue un... ¿Cómo se llama esto? Para que te disminuyan la pena. Un atenuante. Un atenuante. Eso a lo mejor fue un atenuante. Pues nada, vamos a atenuar a Wimar y Arafo porque total... Digo que tendría que verlo, 100 euritos cada uno. Es ridículo, ¿no? Bueno, sí sería interesante decir que, bueno, no exactamente sobre este asunto, pero asuntos similares que pueblan, ¿no? Todo el Valle de Wimar, de mala gestión de aguas residuales industriales. La semana pasada ya trascendió que tanto Izquierda Unida como Sí Se Puede, que son los que están peleando un poquito más porque se cumpla la normativa en ese tipo de emisiones ilegales hacia el mar, se personaron en una causa que está abierta en un juzgado de Wimar para ya seguir este asunto, pues bueno, para lo que uno se presenta como acusación popular, ¿no? Para seguirlo más de cerca y poder defender que al final, pues bueno, a los que no han incumplido puedan tener una sanción o se vea qué se hace con ellos y agilizar de alguna manera que se monte ya la infraestructura necesaria para que las aguas que se vierten al mar se viertan como establece esa gran comunidad, ¿no? Desarrollada en la que vivimos, que es la Unión Europea. No como cada uno quiera, sino como establece la directiva que se creó y que es de aplicación en todos los territorios comunitarios, que es una directiva maravillosa, fantástica, que incumplimos en algunos aspectos y que a España le está ocasionando un montón de dinero en sanciones. Bueno. David, proyecciones de despierto. Sí, bueno, fíjate, muy poquitos días que finalice el plazo. Sí, queda una semana, hay que dejarlo claro, que nos quedan 7 días. El próximo lunes a las 11 de la noche termina el plazo para poder apoyar a Despiertos para conseguir financiación para hacer un programa sobre educación. Nosotros no vamos a parar para intentar... Estoy preguntando la hora, porque se me paró el reloj, perdóname. 10 y 20. 10 y 20, está bien claro. ¿Qué hora es? No vamos a parar, todavía nos quedan, pues fíjate, nos quedan una semana y una hora justa para... Hora canaria, ¿no? Hora canaria para poder, para que termine esta campaña para recaudar fondos para hacer un programa sobre educación. Nosotros no vamos a parar de intentar convencerles a ustedes de que nos tienen que apoyar. Saben que es muy fácil, entran en despiertos.tv y allí pues van a encontrar toda la información y cómo nos pueden apoyar. Su donación desgrava hasta un 75% y además se pueden llevar un regalo. Pero es que además en esta semana, en la que este fin de semana, el sábado, hay una concentración en defensa de la sanidad pública, nosotros hemos volcado un poco el trabajo que hemos hecho en ese sentido con el programa de privados de salud y mañana martes a las 19:30 horas, a las 7:30 de la tarde, en Buenavista del Norte, en la Sala El Granero, se proyecta gracias a la asociación, gracias a una asociación, el privados de salud, en la Sala El Granero, mañana martes, 7:30 de la tarde, para quien esté en la Isla Baja. Bueno, pues es una buena oportunidad de conocernos y de entender un poquito más qué está ocurriendo con la sanidad gracias a privados de salud. El viernes también, jornada también con esta semana importante sanitaria, proyección de privados de salud en el Ateneo de Tegueste a las 7:30 de la tarde. Recordar que la primera proyección que hubo en el Ateneo de Tegueste, que fue de Hoy Ambición, fue un auténtico éxito. Se llenó aquella sala en torno a 50 personas y la verdad que es gente muy participativa, así que este viernes, si están cerca de Tegueste, pues también pueden ver privados de salud a las 7:30. Y el sábado es el gran día porque, como saben, estrenamos el cierre de campaña con la emisión del Despiertos Perdidos sobre el caso Varadero, el estreno en el Aguere Cultural en La Laguna también a las 7:30 de la tarde. Esto es gratis, pero es con invitación. Hay que recoger las invitaciones que ya están disponibles en el propio Aguere Cultural y también en la tienda de Don't Panic, en La Laguna, en la calle Tavares de Cala, y de Todo Psicología en Imeldo Serige, en Santa Cruz de Tenerife. Ahí se pueden recoger esas invitaciones de manera gratuita para ir al estreno a las 7:30 este sábado del Despiertos Perdidos, el capítulo 0 sobre el caso Varadero. Y para terminar, porque como digo, no queremos parar, hoy vamos a hacer un anuncio importante, Manolo, porque yo no sé ustedes, pero es que nosotros tenemos ganas de playa. Vamos a verla.
Ahora tendría que preguntarte, ¿qué hora es, David? Pues ahora son las 10:22. Para mí que eso va de las Teresitas, ¿no? No sé, pero hay ganas de playa. Bueno, parece que el invierno no nos quiere dejar, ¿no? Bueno, yo creo que es hora de anunciar que si conseguimos la financiación dentro de una semana para hacer el capítulo de educación, que yo estoy seguro de que si a esta hora de la noche nos faltan 2.300 euros, y yo estoy convencidísimo de que los vamos a conseguir en una semana. Seguro. Todo el dinero a partir del próximo lunes, en los 40 días siguientes que se recaude, todo ese dinero, sea el que sea, lo dedicaremos a hacer sí o sí un programa sobre las Teresitas, que será más o menos grande, dependiendo del dinero que consigamos recaudar, pero vamos a hacer un programa sobre la corrupción del caso de las Teresitas y vamos a intentar contar no solo lo que se ha contado, creo que se ha contado muchas cosas, pero nunca se ha hecho un documental audiovisual en el que se afronte en profundidad lo que ocurrió con uno de los grandes casos de corrupción de Canarias, pero es que además vamos a intentar llegar un poquito incluso más allá y contar algunas cosas que se han quedado colgadas, porque al final ha habido unos condenados que todavía no hay sentencia firme, hay que esperar por el Supremo, pero hay otras personas que no han sido condenadas y otros hechos que no han llegado porque no ha habido la fuerza judicial quizás suficiente hasta el juicio. Pero sí ha habido argumentación. Pero que sí que hay hechos probados que hay que contar y que evidentemente van a ser clave en este programa de las Teresitas. Interesante. Será el 6º capítulo de Despiertos, pero antes tenemos que conseguir la financiación para el 5º. Estamos a punto, así que vamos a conseguirlo entre todos. Hablando de Despiertos, espabilado está Carlos Alonso, digo porque están en campaña y intentando establecer buenas relaciones con el líder de Nueva Canarias en Gran Canaria, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, con el que desde el principio la relación no era buena hasta ahora. Creo que hay temas como, por ejemplo, ha señalado ahora Antonio, la financiación de los cabildos, donde tenemos posición común todos los cabildos en materia de ejercicio de competencias. Hay un tema que es muy importante para nosotros, que es la nueva ley de servicios sociales, en donde tenemos posiciones muy coincidentes, porque al final prestamos servicios que son muy importantes para la sociedad, los cabildos. A través de la ley de dependencia hemos llegado a acuerdos con el Gobierno de Canarias para la mejora de la atención en ese ámbito, con por ejemplo, el plan de infraestructura sociosanitaria y la posición que estamos teniendo en materia de dependencia. Sinceramente no creo que haya elementos absolutos de separación, y más bien creo que hay muchos puntos en común, y Canarias merece la unión del nacionalismo. Merece trabajar juntos para conseguir, creo que es un momento histórico el que podemos tener para beneficio de las islas. La relación personal con Antonio es buena, lo es con todos los presidentes de cabildos, y yo creo que desde ese punto de vista no hay nada que reprochar, al contrario, y yo creo que, por ejemplo, este ejemplo que hemos dado hoy de acción conjunta en materia de gastronomía, de trabajo que estamos haciendo cada isla en el ámbito de la agricultura, de la alimentación, es un trabajo que cada isla lleva de manera individual, pero es muy similar, demuestra que hay muchas más cosas en común. Vamos, que les ha unido las ganas de comer, por lo que entendí, ¿no? Sí. Hombre, desde luego este movimiento yo creo que lo tiene tremendamente complicado, ¿no? Quizás que Coalición Canaria, que sus fuerzas saben que es Tenerife, quiere intentar recuperar, iba a decir volver, empezar a recuperar algún poder o algún asentamiento que casi no tienen, pese a la presencia del vicepresidente Pablo Rodríguez, en este caso en la isla de Gran Canaria, y lo que realmente en la intención real, independientemente de Bravo de Laguna y otras formaciones políticas, es tratar evidentemente de sondear la posibilidad de volver, en este caso, a mantener relaciones con Nueva Canarias para confluir, en definitiva, en un trasfondo de impulsar el nacionalismo canario. Bueno, claro, hay varias cosas sorprendentes, ¿no? Yo creo que con Morales va a ser imposible, ¿no? Que por lo menos Morales y lo que representa, que es el grupo de Agüimes, Roca de Guairo, va a ser imposible que esté en Coalición Canaria, aunque sea a través de Nueva Canaria. Me parece que en Gran Canaria esa posibilidad no está muy clara, Puede tener un efecto interesante, ¿no? A escala regional, pero yo creo desde el punto de vista insular no creo que esté clara. Y luego lo sorprendente es que la unidad del nacionalismo se construya
a través de un presidente que viene del PP, como es el caso de Carlos Alonso, a través de una persona que debe estar a punto, ¿no?, de la jubilación política, como es Bravo Laguno, que también es el PP. No sé, es una amalgama de cosas que yo no la veo y que además... Pero había metido a Casimiro Curbelo también. Y ahí se había metido a Casimiro Curbelo. Casimiro Curbelo, que además celebró su asamblea, se convirtió en secretario general y dijo que nadie de la China, debe que ser bastante por la autonomía cuestión de los tiene señoríos. De todas formas, yo ese potaje me lo puedo comer para las elecciones generales, es decir, yo creo que para ahí puede tener bastante sentido. Yo estoy casi seguro que no va a haber acuerdo de cara a las autonómicas, entre otras cosas, porque quien sale ganando con ese acuerdo es Coalición Canaria. O sea, Nueva Canarias ha hecho un trabajo en los últimos años en la que le ha ganado muchísimo terreno. Nueva Coalición Canaria ya no existe prácticamente en la isla de Gran Canaria y realmente por eso es que Coalición Canaria que lo propone, porque ahora mismo está en la posición de debilidad y sería muy poco inteligente por parte de Nueva Canarias llegar a un acuerdo autonómico. Yo creo que de cara a las elecciones generales seguro que a las generales sí, sobre todo porque Nueva Canarias, el PSOE ya ha dicho que no va a concurrir en esa provincia. Efectivamente, y no olviden que le fue bien a Nueva Canarias con el Partido Socialista. Yo insisto, esto es sondear partidos nacionalistas, pero realmente en el fondo es sondear desde Tenerife a Nueva Canarias, porque a Tenerife se lo están pidiendo algunos dirigentes de Coalición Canaria en otras islas. Bueno, de todas maneras, el presidente, no cabe duda, el presidente del Cabildo de Tenerife está intentando también apaciguar la situación, porque han sido 3 años en los que... De enfrentamientos, que yo creo que al final no lucen bonito. Nos tenemos que ir, les dejamos a continuación con La Traquina. Muchas gracias por vernos, hasta el próximo miércoles. Patrocinan este programa Grupo Sada Pollos Montemar, Caja 7, McDonald's Tenerife, Océano Combustibles, Dental Center Dipar, Todogar, Montesano, Loro Parque, Grupo Número 1, Faicanes Tenerife, Centro Oftalmológico Muiños, Centro Comercial del Mueble, Mobiliario Martínez Serra, Tu Trébol, Centro Neurológico Antonio Alayón, Obra Social La Caixa,